Científicos del CONICET que va desmintiendo ya más de 100 fake news, falsas noticias sobre coronavirus. La doctora Ayelén Milillo es becaria postdoctoral del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo anda, Julio? Bien, bien. Menudo trabajo, este tema de erradicar las falsas noticias con respecto, por ejemplo, a la mala prensa que tiene la vacuna rusa. Sí, la verdad que es un arduo trabajo. Pensamos que la cantidad de noticias falsas que circulaban iba a bajar, ¿no? Desde el comienzo de la pandemia en marzo hasta ahora. Y la verdad que siempre se han ido perfeccionando en primer momento, y aparte van de acuerdo a la temática del momento, ¿no? Entonces ahora que estamos todos como enfocados en las vacunas, porque bueno, tenemos como buenas noticias, aunque sea, ¿no? De todos los avances vacunales, bueno, surgen los movimientos antivacunas y la propagación de todas estas noticias falsas en torno a eso, a las vacunas, ¿no? Sin ningún tipo de fundamento. Ahora, doctora, ¿cómo le va? Fabiana Orqueda le saluda. Sí. ¿Qué tal, Fabiana? Bueno, se ha conocido que esta vacuna rusa fue aplicada a 36.000 personas sin ningún tipo de efecto secundario. ¿Las vacunas en general, estas que se están preparando, van a ser igual o van a tener el mismo efecto, si es que lo puede decir, por supuesto, que la vacuna para la gripe, que en muchas oportunidades, no a todo el mundo, le da un poco de temperatura, baja un poco, digamos, las defensas, quizás por cómo está el organismo? ¿Cómo va a ser? ¿Se conoce esos detalles? Todos los medicamentos, digamos, ustedes se fijan en el ibuprofeno, por ejemplo, ¿no? Ven el prospecto y dice posibles efectos adversos, tal y tal cosa, ¿no? Digamos, las reacciones esas adversas de las vacunas, que serían ese enrojecimiento, un poquito de fiebre, bueno, sucede en muchas personas con diferentes formulaciones vacunales. Claro. Es algo normal y que no es ningún tipo de efecto adverso grave. Eso es lo que se tiene que evaluar. Se evalúa sobre todo en la fase 1, ¿no? Que ahora actualmente hay 10 vacunas en fase 3. Sí. Es decir, que ya pasaron la fase 1 y la fase 2. O sea, en la fase 1 es donde se ven esos efectos adversos, ¿sí? Se evalúa la seguridad y si generan una respuesta inmune, ¿no? Sí. En la fase 2 se determina la dosis, se amplía el número de personas a las que se le aplica, se siguen evaluando los posibles efectos secundarios, y si ya pasaron estas dos fases, significa que en principio no generan ningún tipo de reacción grave, ¿sí? O sea, si están en fase 3, es que ya pasaron esas dos fases. Claro. Por ahora las publicaciones con las que contamos, las vacunas que llegaron a fase 3 no generaron ningún tipo de reacción adversa, más que eso, ¿no? Que algún enrojecimiento, que alguna febrícula, que bueno, es normal, digamos, por eso siguen avanzando en la fase. Si no, si se genera alguna reacción grave, esa vacuna no va a pasar la fase, o sea, no va a llegar a la fase 3. O aparte de la fase 3, imagínense que, como ustedes decían recién, hay miles de personas a las que se le aplica la vacuna. A miles de personas se les aplica la vacuna y a otras miles de personas se les aplica lo que se llama un placebo. Que es, claro, que es solución fisiológica, es alguna solución, digamos, que es totalmente inocua, que no va a generar ninguna respuesta inmune. Sí. Entonces, bueno, se tiene que comparar, en la fase 3 lo que se evalúa es como alguna reacción adversa, poco frecuente, sí, porque estamos aumentando mucho el número de personas en las que estamos poniendo la vacuna, y sobre todo la efectividad, es decir, si la vacuna sirve y si es eficaz contra la enfermedad contra la cual estoy testeando, es decir, protege a la persona que la tiene respecto de la que tiene el placebo, sí, entonces hay que ir acá con la emergencia, digamos, que va abriendo lo que se llama el ciego, porque ¿qué pasa? Esto, el placebo, digamos, y la vacuna, la persona que está recibiendo es el voluntario, y la persona voluntaria no sabe si está recibiendo el placebo o la vacuna, y lo mismo el que la aplica, el médico, es un doble ciego. Entonces, pero ante la emergencia lo que se hace es abrir ese ciego, ¿sí? O sea, se evalúa como en algunos miles de casos antes de que termine la fase 3, y por la fase 3 es muy larga. Entonces se van como sacando resultados de a poquito, ¿sí? Claro. Entonces se va lo que se llama abriendo el ciego, es decir, cada tantas personas y cuando pasó un cierto tiempo, entonces, y cada tantos casos de coronavirus, ¿no? Claro. Bueno, se evalúan, en todos estos que recibieron vacuna o placebo, se encontraron tantos casos de coronavirus. Bueno, vamos a ver cómo fue a los vacunados respecto a los que recibieron el placebo. Y entonces ahí se determina esa efectividad, ese porcentaje que está dando vueltas de algunas vacunas. O sea, la tercera fase dura
mucho tiempo y después, digamos, de que se evalúe la efectividad, los voluntarios, depende de la farmacéutica, siguen en estudio por 1 año o por 2 años. Sí. Eso depende de la farmacéutica. Entonces ahí obviamente le van testeando cuánto duran los anticuerpos, ¿sí? En algunas vacunas quizá evalúan respuesta celular, porque no todo es respuesta serológica, digamos. Claro. Y después igual, o sea, una vez que se aprueba, si termina la fase 3, se aprueba por entes regulatorios, ¿sí? Entes regulatorios nacionales e internacionales van a evaluar si esa vacuna es segura y efectiva y es apta para aplicar en la población y a qué grupo de la población, ¿sí? Porque quizá no es apta para todos los grupos de la población, grupos etarios o con comorbilidades o bueno, claro. Eso dependerá del ente regulatorio. Sí. Pero después se sigue una fase 4 que se llama farmacovigilancia, es decir, siguen vigilando las personas a quien se vacunó y evalúan si aparece alguna otra cosa, algún efecto raro, sí. Eso se sigue como en la parte que se llama farmacovigilancia, que es la fase 4, pero en la fase 4 ya la vacuna está aprobada y se empezó a vacunar a la población en general, ¿sí? Ya no, de hecho, a los que recibieron el placebo muchas veces se los vacuna primero, ¿sí? Como que tienen esa ventaja, ¿no? Bueno, fuiste voluntario y recibiste el placebo, bueno, ahora te damos la vacuna, por ejemplo, ¿no? Pero digo, para ese entonces la fase 3 ya terminó. La fase 3 dura 1 o 2 años, más o menos. Sí. Y eso depende, porque acuérdense que en la fase 3 se espera que las personas se encuentren con el virus, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, en la sociedad. O sea, tienen que seguir con su vida, ¿sí? Y se evalúa, ¿no? O sea, el encuentro con el virus. Entonces, por eso puede tardar mucho tiempo. Ahora lo que tiene el COVID es que es una enfermedad que está muy presente en la sociedad. Entonces, tenemos una alta transmisión y por eso la fase 3 muchas veces se hace en lugares donde hay alta circulación viral. Porque así tenemos garantía de que no va a pasar mucho tiempo en que las personas se encuentren, ¿no? con el virus. Si lo hacemos en un lugar donde ya no hay más circulación viral, es muy difícil que se logre ese periodo, ¿no? de tiempo de 1 o de 1 año, por ejemplo, o un poco menos. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es que se hace así. Sí, se ha hablado mucho acerca de la efectividad de las vacunas, se habló hace algunos días de la vacuna Pfizer, del 90% de efectividad, se habló en la jornada de ayer, si no me equivoco, acerca de la rusa, 92% de efectividad. ¿Hay alguna diferencia de eficacia y efectividad, diferencia sanitaria entre esas dos palabras, entre esos dos términos? No, claro, el tema con la eficacia, digamos, es esto lo que les explicaba recién, ¿no? Que es, digamos, yo no sé exactamente cómo calculan la eficacia, pero eso lo hacen en base al grupo placebo y al grupo vacunado, ¿sí? No sé, de este grupo vacunado, cuántas personas se enfermaron habiendo recibido la vacuna, y de este grupo placebo, cuántas personas se enfermaron habiendo recibido placebo. Se espera que las personas que se enfermaron en el grupo placebo sean mucho mayores que las del grupo vacunado. Claro. Y ahí se calcula ese porcentaje. A ver, ese porcentaje, todavía los resultados no están publicados. O sea, esos fueron anuncios de las compañías, ¿sí? de las farmacéuticas, de Gamaleya y de Pfizer. Esos trabajos ahora se tienen que publicar y ahí se evaluará. Y también lo que hay que tener en cuenta es que es esto con un número reducido de personas. O sea, seguramente se va a ir abriendo el ciego en algunos meses más y se va a determinar el porcentaje digamos ajustado, ¿sí? Ese 90% algunos estiman que quizá baje un poco porque no hay tanto número de personas todavía en donde se haya evaluado la efectividad. Claro. Pero bueno, eso, digamos, acuérdense también que la FDA, por ejemplo, Estados Unidos, el ente regulatorio de Estados Unidos, determinó que una buena vacuna contra COVID actualmente, ahora, con la rapidez y todo, se espera que tenga más del 50% de efectividad. O sea, y estamos hablando de porcentajes de 90, o sea que es una muy buena noticia, pero hay que esperar a que se publiquen los resultados y pase un poquito más el tiempo antes de la aprobación, ¿sí? Que seguramente eso ya las farmacéuticas ahí evaluarán cómo solicitan esa aprobación a los entes regulatorios. Digamos, el acto de vacunación es un acto solidario, colectivo. Tenemos que pensar que nosotros de chiquitos nos vacunan contra múltiples enfermedades que justamente gracias a eso no las vivimos. Y de hecho hubo erradicación de enfermedades gracias a la vacunación colectiva. ¿Qué pasa? Hay personas que no se pueden vacunar. Entonces, nosotros tenemos que ser solidarios, digamos, las personas que sí nos podemos vacunar, y
pensemos que para que deje de circular el virus, la vacuna tiene que ser efectiva y aparte tiene que estar vacunado un mucho porcentaje de la población, porque si no, no se corta la transmisión. Claro. Si nos vacunamos la mayor cantidad que podamos, vamos a proteger a las personas que no se pueden vacunar, porque vamos a hacer que el virus deje de circular. Porque si cuanto más nos vacunemos, menos va a circular el virus. Entonces, es un acto solidario, ¿sí? Y obviamente nosotros entendemos que la mirada hoy por hoy y este año estuvo muy puesta en la ciencia, ¿no? Todo el tiempo mirando lo que hacían las farmacéuticas, los científicos a nivel mundial. Tenemos que pensar que ninguna vacuna va a ser aprobada por entes regulatorios que no demuestren esas dos cosas, ¿no? Seguridad y eficacia, porque no es poca cosa, ¿sí? Que una vacuna sea efectiva y sea segura. Entonces, por eso pasan por todas estas etapas, que son muy rigurosas, porque tienen que generar un producto que se pueda aplicar en la población. Entonces, no hay que asustarse con el tiempo, ¿sí? Es verdad, es poco tiempo en el que se están evaluando las vacunas, pero tenemos que pensar que todas estas formulaciones ya vienen siendo investigadas desde hace años. El tema es que antes no se prestaba atención a eso, ¿sí? Claro. Entonces, no tenemos que asustarnos por el tipo de vacuna, porque de hecho, nosotros cuando nos vamos a vacunar, yo no creo que las personas vayan a preguntar de dónde viene esa vacuna, si fue aprobada, ¿sí? O sea, porque es así, las vacunas que se aplican están aprobadas por los entes regulatorios, entonces no tenemos que tener miedo, ¿sí? Sí me parece bárbaro preguntar, ¿no? Que las personas pregunten, porque me parece que es la forma de poder comunicar y de poder convencer de que la vacunación es un acto colectivo y que nos tenemos que vacunar. La única forma es comunicándolo, ¿no? Exacto. Y escuchando las preocupaciones. Las que se van a dar en 2 dosis. En la primera aplicación ya estamos un 50% cubiertos, se podría decir. No, eso se va a saber con los resultados de las publicaciones. O sea, a veces la doble dosis viene porque la respuesta de anticuerpos, o sea, uno después de la primera dosis se mide la respuesta de anticuerpos, y se miden los anticuerpos en sangre de esa persona, y se vio muchas veces que después de la segunda, por ejemplo en la rusa, después de la segunda dosis, el 100% de las personas que recibieron la segunda dosis levantaron, o sea, se pudieron medir esos anticuerpos, o sea, tuvieron una respuesta de anticuerpos muy buena el 100% de las personas, y quizá con una sola dosis lo tienen un menor porcentaje. No es que sea menos efectiva, eso se determina en la fase 2, y cuántas dosis se llama lo que es inmunogénica, ¿no? O sea, con cuántas dosis logro tener la mayor respuesta del cuerpo frente a la vacuna, pero no es que sea más o menos efectiva, eso lo evalúan en la fase 3 solamente en comparación con placebo, con las personas que reciben placebo. O sea, en base a lo que se apruebe la vacuna, los entes regulatorios que digan, bueno, para quién está recomendada tal vacuna y demás, eso el Ministerio de Salud lo toma, va a pasar por ANMAT, porque ANMAT también lo tiene que aprobar, la vacuna, antes de aplicarla a la población, y el Ministerio de Salud definirá cómo va a darse la vacunación, es decir, primero con qué grupos empezar, cómo va a ser la distribución, y piensen que hay que vacunar a mucha gente en el menor tiempo posible. Entonces, todo eso ya lo debe estar trabajando el Ministerio de Salud, porque, digamos, frente a las noticias de las que van pasando en fase 3, piensen que hay 10 vacunas en fase 3, entonces pero literalmente todo el mundo se tiene que vacunar, o sea, todo el mundo. Entonces, digamos, es una estrategia de vacunación que tiene que estar muy bien pensada, y también se necesitan muchos vacunadores. Seguramente haya que capacitar a personas de salud, ¿sí? O a, no sé, te nombro bioquímicos, médicos, personas que sean de carreras de salud, pero que tienen que saber cómo aplicar la vacuna. Seguramente sea así, ¿no? O sea, lo desconozco, pero bueno, puede ser que se llame a voluntarios para que se empiece a vacunar, porque imagínense que tiene que ser aparte en todo el país. Y seguramente el Ministerio de Salud ya esté trabajando en cómo va a ser la logística, porque por más de que todavía no haya ninguna vacuna aprobada, y eso también quiero que quede claro, ¿no? Que no se va a dar ninguna vacuna que no esté aprobada. O sea, las vacunas primero se tienen que aprobar, pero más allá de eso, tiene que empezar a funcionar o a organizarse una logística a cómo se va a vacunar, ¿sí? Porque no es menor, digamos, vacunar a tanta población en tan poco tiempo. Va a estar todo dentro de la logística, digamos, de la organización del Ministerio de Salud de la Nación.
Doctora, como siempre ha sido muy claro del tema de esta esperanza, de esta luz al final del túnel. Hay posibilidades, muchas posibilidades entonces de que podamos tener la vacuna quizás diciembre, enero, muy pronto, y sortear todo lo que está sucediendo con esta segunda ola de contagios en Europa. Me gustaría como también eso, justamente lo que decías de la luz al final del túnel, la verdad que es así, pero es importante que las personas nos sigamos cuidando, ¿sí? Claro. Sobre todo ahora en las vacaciones, que va a haber mucho movimiento de personas en el país, digamos. Por favor, que sigamos respetando las medidas y que no relajemos con el tema del tapaboca, nariz-mentón, de la distancia, porque justamente tenemos que evitar que ocurra esa segunda ola que en Europa es terrible lo que está pasando ahora, porque justamente sucedió después del verano con la gente, sobre todo gente joven que circuló mucho por los países y después por diferentes ciudades y que volvió a su lugar y, digamos, se relajó mucho con las medidas. Entonces, como falta todavía para la vacuna, si bien es muy prometedor todo lo que está saliendo, falta, y aparte, cuando nos vacunemos no es que vamos a hacer vida normal de un día para otro, sino que bien va a pasar un tiempo. Entonces, no nos relajemos con las medidas, ¿sí? Si tenemos que ver a personas que lo hagamos al aire libre, con la distancia, no compartir el mate, sobre todo ahora, en el momento que se acercan las vacaciones, ¿sí? Que tratar de seguir con esas actitudes. Perfecto, doctora. Y gracias por esta comunicación con Radio de Plata Tucumán, aquí en la 93.9. Y bueno, vamos a seguir contando, espero, con su presencia para seguir tratando de combatir esas falsas noticias que tenemos habitualmente en los medios de comunicación. Un beso, doctora. Perfecto. Gracias. Gracias. Un beso, hasta luego. Ayelén Milillo, becaria postdoctoral del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata.